Pues vamos a entrar al tiempo de la palabra. Vámonos a Marcos capítulo 9, versículos del 38 hasta el 41. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41. Dice así, la palabra de Dios. Voy a tomar lectura. ¿Me sigues? Y dice así. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Padre, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Tú la mereces, Padre. Estamos aquí por tu causa, Señor. No estamos aquí para otro sentido, sino para adorarte. Lo habíamos leído en tu palabra hace unos momentos, Señor. Para escucharte, para rendirte toda adoración. Y, y te pedimos, Padre, en esta hora que tú nos guíes en tu poderosa palabra. Me permitas, Señor, hablar solamente tu verdad, Señor. Quita todo pensamiento mío, toda idea mía, todo consejo mío, y pon todo tu consejo en esta hora, Señor, para que seamos edificados, seamos instruidos, capacitados, entendidos, y que salgamos de aquí distintos, Señor, a como entramos, Padre. Danos tu espíritu para que Él sea quien nos revele tu palabra, Señor, y sea quien nos transforme y podamos seguir siendo guiados en tu verdad. Tuya es la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en este pasaje capítulo 9, 38 al 41. Es un pasaje corto, pero muy interesante, porque lo que llama la atención de este pasaje es lo que dice el 41, porque sois de Cristo. Y yo titulé este sermón precisamente bajo esta expresión, y lo titulé en una pregunta para entrar en reflexión cada uno de nosotros en cuanto a decirnos y preguntarnos, ¿somos de Cristo? ¿Eres de Cristo? ¿No? ¿Y qué implica? ¿Qué implica poder nosotros estar tan seguros de decir, yo soy de Cristo? Pertenezco a Cristo, ¿no? Jesús le está diciendo aquí, los discípulos no han entendido muchas cosas, ¿no? Porque anteriormente, ¿verdad? Estaban preguntándose quién sería el mayor y no querían decirle a Jesús porque decían, no, si le decimos nos va a reprender, pero Jesús, sabiendo sus corazones, él les dice, sé lo que están pensando, sé lo que están sintiendo, y Jesús trata con este tema de quién sería, sobre la grandeza, ¿verdad? Y prácticamente Jesús les dice, la grandeza no se trata de quién está por encima de otros. Y Jesús pone de cabeza el concepto y dice, si quieres ser grande, tienes que ser el postrero, tienes que servir a otros, ¿no? Y entonces parece que no aprenden la lección estos discípulos, y ocurre otra situación con los discípulos, ¿no? Y ven a un hombre echando fuera demonios. Y Juan, ¿verdad? Juan nunca ha preguntado nada, y en creo que es el primer pasaje donde Juan habla, ¿no? No se ve en otros, en cuanto a los evangelios, que Juan haga una pregunta, y aquí hace una pregunta y dice, vimos a este hombre, dice, y se lo negamos, ¿no? Que echara fuera demonios. Y Jesús responde, ¿verdad? Jesús responde de una manera magistral, ¿verdad? Y dice el 39, dice, no se lo prohibáis, dice, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Pero vamos a desarrollar el texto y ten en mente esta pregunta, ¿soy de Cristo? Hazte tú esta pregunta, ¿pertenezco a Cristo realmente? Entonces vayamos a
desarrollar el texto. Entonces, Jesús va a dar en esta sección, recuerden que Marcos está seccionando historias para comunicar un tema, ¿no? Y en esta sección que ha sido desde el 33 y va a durar hasta el 50, Jesús va a hacer énfasis en tres enseñanzas claves. Y aquí la primera fue que el que quiera ser mayor tiene que ser el postrero y tiene que servir a otros. Y aquí del 38 al 41 se va a dar la segunda enseñanza clave. Los discípulos están ya, más bien Jesús está a punto ya de ser entregado. De hecho, Jesús ya se dirige a Jerusalén. Jesús estaba en Cesarea de Filipo, donde él se transfiguró, él bajó, ¿recuerdas? Él tuvo este confrontamiento con los escribas, puesto que los discípulos no pudieron sacar un demonio. Ellos caminan hacia Galilea, se encuentran aquí en Capernaum, y entonces, en estos momentos, en este camino hacia Jerusalén, Jesús está capacitando como a un paso más rápido a sus discípulos, ¿no? Y por eso Marcos hace énfasis en tres enseñanzas claves en esta sección. Ellos están, te digo, en Capernaum, ¿no? Es probable que estén en la casa de Pedro. Habla de que estaban en una casa, no se sabe cuál, pero Jesús, el objetivo de Jesús es ir hacia Jerusalén. Te decía, para cada lección que hemos visto en esta pequeña sección, hay una pregunta de los discípulos, ¿no? Aunque en la sección anterior los discípulos no hicieron esta pregunta directamente a Jesús, Jesús sabía que se estaban preguntando quién sería el mayor. En esta ocasión es Juan quien le responde a Jesús, y Jesús trata con este tema, ¿no? de este hombre endemoniado. Entonces Jesús aprovecha estas preguntas o estas expresiones para enseñar sus verdades, para poder capacitarlos, para que ellos pudiesen también comprender de qué se trataba. Los discípulos estaban en este proceso de aprendizaje, ¿no? No habían entendido, como hemos visto, no habían entendido muchas cosas, ¿no? Aunque más adelante pues se consolidarían todas estas cosas a la venida del Espíritu Santo, pero llama mucho la atención, ¿verdad? Ya te decía, el versículo 35 habla de esta primera lección de quién sería el mayor, y del 38 al 41 se va a dar esta segunda sección. Esta segunda lección va a reforzar la primera lección que vimos en el 33 al 37, sobre de quién sería el mayor, ¿no? Sobre que el que quiera ser grande tiene que ser el postrero y el servidor. Entonces, esta segunda lección va a reforzar esta primera. Entonces, yo quiero que entremos al texto ahora sí, ¿no? Para poder entrar a su palabra. Y dice 38, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía, ¿no? Te decía, esta es la única vez que Juan habla, o que se expresa que Juan habla. Y la lección anterior fue una lección personal, porque entre ellos estaban preguntando quién sería mejor que otros, ¿no? Y en esta lección sería una lección de manera grupal, ¿no? En la anterior ellos decían: no, yo soy el mejor porque yo vi al Señor transfigurado, o yo soy el mejor porque el Señor me enseñó esto, o porque estaban sacando sus mejores vivencias con el Señor para saber quién era el mejor, ¿no? Pero en esta ocasión, en esta segunda lección, a lo mejor ellos ya habían entendido que de manera personal se tenían que servir unos a otros en cuanto a los 12, pero no habían entendido bien también que de manera grupal tenían que ser servidores, que también tenían que ser los postreros, en ese sentido. Y entonces, al ver a este hombre que está sacando demonios, está echando fuera demonios, de alguna manera pues, se puede entender que sienten cierta envidia, porque imagínense
Imagínense, cuando baja Jesús de la transfiguración, ¿se acuerdan que estaban los 9 abajo? ¿Qué no pudieron hacer? Sacar un demonio, ¿verdad? Los 9 que estaban abajo, que no estuvieron en la transfiguración, ellos no pudieron sacar un demonio. Entonces, al ver que este hombre sí estaba sacando un demonio en el nombre de Jesús, entonces, pues ellos dijeron, pues, ¿qué está pasando? Nosotros, él sí está pudiendo y nosotros no. Entonces, había estas preguntas, pero estas preguntas, ¿por qué? Porque no entendían nada no entendían muchas cosas estos discípulos. Entonces, ellos tenían este sentir quizá, a lo mejor no tanto de envidia, pero sí tanto de celos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo él sí puede, nosotros no pudimos, ¿no? Estaban estos hombres sintiendo quizás celos de este hombre que estaba sacando este demonio, que probablemente este hombre era un verdadero creyente, que a lo mejor no se habla más de este hombre, pero a lo mejor este hombre que estaba echando fuera este demonio, quizás se convirtió en algún sermón de Jesús, o quizá en los 5,000, o en alguna sinagoga donde Jesús predicó. El versículo 38 realmente afirma que este hombre echaba fuera demonios. No dice intentaba, no dice estaba queriendo hacerlo, sino realmente echaba fuera demonios este hombre, ¿no? Y Juan le dice a Jesús, nosotros se lo prohibimos. O sea, Juan toma una atribución de autoridad, y yo creo que Juan lo hace en el sentido de porque Jesús anteriormente les había dado esa autoridad a ellos, ¿verdad? Entonces Juan se pregunta, y nosotros se lo prohibimos, como diciendo, nosotros somos los discípulos tuyos, Jesús, y por eso se lo prohibimos, ¿no? Juan esperando a que quizá a lo mejor el Señor le hubiera dicho, muy bien, hiciste bien, Juan, qué bueno que se lo prohibiste, ¿no? Pero Juan no se esperaba la respuesta de Jesús en el siguiente versículo. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y aquí es donde viene la lección. Dice el versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibás. Y fíjate la razón por qué. Dice, no se lo prohibáis. Dice, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Dice el 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros, es. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque cuando lo leí al principio tampoco entendía tanto, entonces tuve que ir a la Nueva Traducción Viviente para poder meditar un poquito más en este pasaje. Dice Jesús en la Nueva Traducción, dice, no lo detengan. Dijo Jesús, nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor, ¿no? Esta es la segunda lección que Jesús le da a sus discípulos. Él les dice que todo aquel que no está en contra de ellos, por él está. Es decir, que si alguien actúa sinceramente en fe, en su nombre, no está entonces en contra de Jesús, ¿no? Quizá a lo mejor este hombre no estaba con ellos, no estaba con los 12. Quizá a lo mejor este hombre no estaba creciendo igual que ellos, no estaba aprendiendo igual que ellos o con ellos, pero al final es probable que tenía una fe verdadera, una fe plena, ¿no? Y que ese acto que estaba haciendo lo hacía en fe, no para que otros vieran o no para que él fuese exaltado por sí mismo, ¿no? Por eso Jesús dice, no se lo prohíban, ¿no? Jesús sabía que no era en sí esa persona, sino que era el poder de Dios, ¿no? En esa persona que podía hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Es decir, que al realizar este milagro de echar fuera demonios, había en este hombre sinceridad. Pues si había sinceridad, entonces este hombre no podía hablar mal de Jesús. O sea, por eso dice Jesús, nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí, ¿no? Esto nos habla de que en este hombre había sinceridad de lo que él estaba haciendo, ¿no? Por eso Jesús dice, no se lo prohíban, ¿no? Y esto nos deja una enseñanza muy, muy fuerte para nosotros, una reflexión muy fuerte para nosotros, ¿no? Porque
Te decía que esta lección viene acompañada de la primera, es como un refuerzo, ¿no? Y viene a razón de este problema de la grandeza. Juan no había aprendido sobre la grandeza. Juan, que representa a todos los discípulos, a lo mejor ya habían entendido la grandeza en cuanto a los 12, pero no habían entendido la grandeza en cuanto a otros, ¿verdad? Juan todavía se sentía superior a otras personas, como diciendo, nosotros te seguimos, nosotros estamos contigo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera Juan está viendo a los demás en la fe como menores a ellos 12, ¿no? Entonces, y te decía, tenemos que entrar en reflexión nosotros, porque somos dados a eso, ¿no? Como grupo, como iglesia, estamos dados a que, esa iglesia como que no, queremos sentirnos superiores incluso a veces como iglesias, como grupo de personas. Empieza la crítica, ¿verdad? Es que en esa iglesia hacen esto, en esa iglesia no hacen aquello, ¿no? Criticamos formas de otras iglesias, criticamos denominaciones como si fuéramos mejor que ellas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en la lección anterior nosotros decíamos que siempre va a haber alguien más que nosotros, siempre vas a haber alguien más que nosotros, ¿no? O sea, nosotros criticamos queriéndonos sentir superiores, pero siempre va a haber otro que va a criticar a nosotros sentirse superior a nosotros, ¿verdad? Y es una cadena. Y entonces, por eso Jesús pone de cabeza el concepto de grandeza y dice, quien quiera ser el mayor tiene que ser el postrero, ¿no? Si queremos ser una iglesia grande, por así decirlo, tenemos que ser los últimos, tenemos que ser servidores de otros. Si tú quieres ser grande en el sentido de lo que la palabra dice, la grandeza viene de que tienes que ser el postrero y que debes servir a los demás, ¿no? Pero no es una acción en la cual tú te esfuerzas en hacerlo, sino es una acción de ver el evangelio, porque el evangelio nos habla de quién es el verdadero grande, Cristo, ¿eh? A Cristo es el que vino, ¿a qué? A servir y no a ser servido. Por eso intentamos mirar a Cristo para poder entender el término de grandeza. Porque al mirar a Cristo, entonces yo pertenezco a su iglesia y en esa pertenencia, entonces yo sirvo. Entonces yo sirvo a los demás, yo soy el postrero de los demás. Se trata de Cristo. Y tenemos esta condición, ¿verdad? De que queremos incluso compararnos con otros, ¿no? Y Jesús nos dice aquí es que no se trata de quién es mejor. Jesús prácticamente le está diciendo, tienen que verme a mí, ser como yo. Y quizá puede ser, o sea, haya iglesias que necesitan crecer más rápido que otras, o otras que crecen más rápido que otras, ¿no? Que sean más grandes que otras, que tengan más actividades que nosotros, ¿no? Pero si de verdad en ese lugar se predica a Cristo y a este crucificado, ¿no? Dice Jesús, ¿por qué prohibir? ¿Por qué criticar? ¿Por qué hacer esto? ¿No? Son aliados de ustedes, ¿no? Si tenemos el mismo fin común, ¿no? ¿Por qué tener esa actitud, verdad? Esa actitud de querer ser más que otro. Si se predica a Cristo, si se predica que Él ha resucitado, se predica el Evangelio, entonces, pues son aliados de nosotros. Es que el problema de Juan y sus discípulos es que se creían más grandes que otros en un sentido grupal. Entonces, también esto nos enseña, ¿verdad? Que la obra, o sea, la obra del Señor es de Él, es por Él y para Él, ¿no? Es a pesar de nosotros, la obra es a pesar de nosotros. Y si la obra es a pesar de nosotros, entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos más que otros, ¿verdad? ¿Qué nos hace pensar que somos la mejor iglesia, mejor que otra iglesia o mejor que otros hermanos? ¿Verdad? Puesto que la obra, solo nosotros somos instrumentos del Señor y Él nos va a dirigir de acuerdo a sus propósitos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces sentir celos de alguien, de otras personas, si la obra es de nuestro Dios? Dios, hermanos, es el que debe corregir. Dios es el que nos debe confrontar, nos debe quitar, debe poner, Él debe de restaurar, Él debe reedificar bajo su diseño
Lo que sí es que debemos vivir, ¿verdad? En ese temor de saber si somos de Él y si estamos bajo su diseño, bajo su palabra, ¿no? Entonces, no es introducir ideas, siempre ideas de hombres, siempre se ha tratado de Cristo, siempre se ha tratado de su evangelio, abrazar su evangelio. ¿Por qué? Es su iglesia. ¿Cómo yo puedo sentir envidia de otra iglesia? ¿Cómo puedo sentir yo envidia de otro hermano? Si es su iglesia, ¿verdad? Si es de Él, su obra es de Él, ¿no? Entonces yo me tengo que centrar en servirle a ese hermano, servirle a esta iglesia, servir a los demás. En eso consiste, dice Jesús, la grandeza. ¿Tú estás sirviendo a otros? ¿Tú estás, tú estás en ese sentir de considerarte como el postrero hacia otros? ¿Tu actitud hacia otros hermanos, tu actitud hacia otras iglesias, tiene ese sentir de lo que Jesús dijo, de servicio? Recuerda que la palabra servidor es esclavo, ¿verdad? ¿Estás teniendo esa actitud de esclavo hacia con otros? ¿O los hermanos se quejan de ti? ¿Los hermanos creen que siempre tienes una mala actitud? Yo creo que tenemos que examinarnos en este principio de Jesús, ¿no? Ser esclavos, estar dispuestos a ayudar a otro, puesto que es lo que Jesús hizo. Necesitamos ver el evangelio para entender cómo yo debo servir a los demás. Te decía, date cuenta que la lección está ligada a la lección 2, ¿no? ¿De qué nos sirve, verdad, hermanos? ¿De qué nos sirve ser la mejor iglesia si no se predica a Cristo? ¿De qué nos sirve tener las mejores actividades si Cristo no es suficiente en nosotros, ¿verdad? ¿De qué nos sirve medirnos con otros si Cristo no es el que está en ese lugar? Y me encanta lo siguiente de lo que el versículo 41, que dice lo siguiente, acompáñame. Estamos en Marcos 9, 41, y dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vean aquí, Jesús está volviendo a este punto del servicio. Que cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, ese servicio, ¿verdad? Ese servicio en necesidad. Dice, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús, el punto de aquí, Jesús, es servicio, esta amabilidad, esta ayuda mutua, el compañerismo de la fe. Dice Jesús, ¿por qué sois? Me encanta esta frase de Jesús, porque dice, porque sois de Cristo, porque pertenecen a Cristo. ¿Por qué tú sirves a los demás? ¿Por qué tú eres amable con los demás? ¿Por qué tú te consideras el postrer? Porque eres de Cristo. ¿Por qué tú le das un vaso de agua a alguien en el nombre de Cristo? Porque eres de Cristo. ¿Por qué tú das algo a otros sin importar nada a cambio? Porque eres de Cristo. Cristo te ha impulsado a hacer esto. ¿Qué pasa cuando porque la gente también da, ¿verdad? La gente también puede darle un vaso de agua a otro. Pero ¿qué pasa cuando tú das, pero no procede de Cristo, no procede de esta relación, de esta pertenencia de Cristo? ¿Quién se lleva la gloria? La persona misma, ¿verdad? Porque entonces la persona misma dice, yo doy, yo hago, yo dono, yo soy mejor que otros, porque yo hago ciertas cosas a otras personas. Pero cuando tú eres de Cristo, tú lo haces porque eres de Cristo. Y ahorita vamos a ver que el poder servir a otros, que el poder ser el postrer de otros, y al atender a ese llamado de servir a otros, no es porque le estés sirviendo a otros, sino porque estás sirviéndole a Cristo, puesto que eres de Cristo.
Fíjate, vamos a Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses 3, 23 al 24, dice el apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que tú, ahorita seguimos, qué es lo que tú haces? ¿En qué trabajas? ¿En qué actividades tienes? Eso que tú haces, esas actividades que tú, dice, aquí está diciendo el apóstol Pablo: hazlo de corazón como para el Señor. El enfoque es el Señor, ¿no? Si tú, por ejemplo, en mi caso, yo doy clases, ¿no? Entonces, yo tengo que llegar a dar clases como si le estuvieran dando clases al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser mi clase? Debe ser, pues, buena, ¿verdad? Porque está el Señor delante de mí. Entonces, si tú tienes un negocio, si tú haces lo que haces como si fuera para el Señor, lo que está diciendo aquí Pablo, dice, y no para los hombres. El 24 es clave aún más, porque dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y me encanta al final, porque a Cristo, el Señor, servimos a Cristo porque somos de Él, somos de Cristo. Mateo, vamos a reforzar esto, dice Mateo 25, del 37 al 46. Seguramente recuerdas este pasaje. Dice, lo voy a leer. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Ves? Fíjate aquí cómo refuerza esta parte o este principio de que la grandeza se encuentra en el servir. ¿Por qué? Porque el servicio es a Cristo. El servicio es a nuestro Dios, ¿no? Y dice el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. A veces nuestro mal entendimiento es decir, no le doy porque no sé en qué se lo gasta, ¿verdad? No visito al que está en prisión porque se merece lo que está ahí. No lo visito. No se merece que yo le ayude porque él fue malo conmigo. Tenemos estas ideas, ¿no? Estas ideas del mundo. Pero dice el Señor Jesús, ¿verdad? Los religiosos decían, ¿cuándo vimos al forastero? Al desnudo, ¿verdad? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te cubrimos a ti, Señor? Dice, pues ahí están las personas. Al hacerlo, al servir a estas personas, lo estás haciendo para mí, dice el Señor Jesús. Y en eso se encuentra la verdadera grandeza, en el servir a otros. ¿Por qué? Porque el servicio es a Cristo mismo. Dice el 43, fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Has visto a alguien en esta condición? Jesús probablemente lo puso ahí para que le sirvieras a él. ¿Has visto a un forastero? ¿Cómo ha sido tu reacción ante ver a alguien así? ¿Tienes algún familiar en la cárcel? ¿Alguien que está en prisión? Dios lo ha puesto ahí para que tú le sirvas. ¿Alguien que en necesidad? ¿Ves la necesidad? Dios lo ha puesto ahí para que le sirvas. A veces no vemos las necesidades. A veces no, que se hagan cargo sus hijos, que se hagan cargo de esto, que se hagan cargo. Y si Dios lo pone es porque Dios está diciendo, de eso se trata el servicio, de eso se trata la grandeza de servirse unos a otros.
dice el Señor. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces respondirá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es algo fuerte, ¿no? Pero, hermanos, solo un corazón transformado a la imagen de Cristo es un corazón servidor, es un corazón que no quiere ser primero, que quiere ser postrero, ¿no? Es un corazón, solamente un corazón transformado a la imagen de Cristo es aquel que entiende que servir a otros es servir a Cristo mismo. Y al servir a Cristo mismo, de eso se trata el servicio a Cristo. Y al servir a Cristo mismo, nos va a hablar ahorita de una gran recompensa que tenemos. Entonces, se trata de servir a Cristo. Siempre debemos recordar que cuando servimos, que cuando nos relacionamos con otros, debemos recordar que lo hacemos porque le pertenecemos a Cristo. Somos de Él. Sabemos que los hechos de caridad, de bondad, de misericordia a otros son acciones hechas a Él mismo. Como cristianos, no es el llamado como nada más, tengo que ser amable con otros, tengo que ser buena persona, tengo que ser un buen ser humano, y ya sentirme bien, sino que esto debe ser impulsado porque entendemos que le pertenecemos a Cristo, que estamos unidos a Cristo, que Él nos ha transformado tanto que entonces yo lo que deseo es hacer lo que Jesús hizo, servir a otros, no sentirse superior, aunque Él era superior, pero no se sintió superior a otro. Él es manso, humilde. Entonces, ¿cuál es tu motivación para servir? ¿No? ¿Por qué sirves? ¿Para qué sirves? ¿No? Servimos porque somos de nuestro Señor Jesucristo, le pertenecemos a Él. ¿No? Dice: cualquiera que haga esto en mi nombre, dice el Señor, no perderá la recompensa. ¿No? Hay una gran recompensa de servir a Cristo, y el apóstol Pedro nos da esta idea de la recompensa. Primera de Pedro, si me acompañan, 1, 3 al 5. Esta recompensa es la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza viva en Él. Dice la palabra, Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es la recompensa, la vida eterna, la herencia que tenemos en Él, la herencia incorruptible o la herencia incontaminada e inmarcesible, esta herencia que no se acaba, que no se marchita. Esto debe también ser un motivo a nosotros de servir, de ser un servidor, porque entendemos que le pertenecemos a Él. ¿Qué propósitos tú tienes ahora? ¿Qué propósitos tienes en tu vida? ¿Cuál es tu propósito? Reflexiona en estas preguntas. De acuerdo a lo que vives ahorita, ¿a quién dice tu vida que le perteneces? De acuerdo a tus acciones, de acuerdo a tu manera de hablar, de acuerdo a tu manera de trabajar, a tu manera de atender a tus clientes, tu manera de atender a tus alumnos, tu manera de hacer tu trabajo. Eso ¿a quién habla?
em, esas acciones, ¿qué demuestran? ¿A quién sirves? ¿A quién le sirves? ¿Estás sirviendo a Cristo por medio de estas actividades? ¿Estás sirviendo a otros? ¿En qué situaciones has sentido que quieres sentirte mejor que otros? ¿En qué situación has sentido que quieres sentirte superior a otros? Reflexiona, llévate estas preguntas y pidamos perdón a Dios si hemos tenido este sentir de no querer servir, de decir, ay, de ver necesidad y decir, que se las arregle, ¿no? ¿En qué momentos nosotros tenemos ese sentir en el cual necesitamos regresar y decir, Señor, tú guíame, dame un corazón como el tuyo para poder servir a otros? ¿Por qué? Porque ahora te pertenezco a ti, ahora soy de ti, ahora estoy unido a ti. O sea, el apóstol Pablo decía, en Cristo. ¿Cuántos en Cristo no hay? En Cristo no hay condenación. En Cristo somos más que, cantábamos, ¿verdad? Somos más que vencedores. En Cristo servimos a otros, puesto que Él mora en nosotros y a través de su Espíritu, entonces nosotros podemos atender a lo que Él nos llama a hacer, que es servir a otros. ¿Estás viviendo bajo el diseño de Dios como casado? ¿Como soltero? ¿Estás viviendo bajo el diseño de Dios en Cristo? ¿Como trabajador, como a cargo de la iglesia, como creyente? ¿No? ¿Estás atendiendo a este llamado de servir en todas estas áreas? ¿De servir a otros en todas estas áreas? ¿No? Dice, fíjate el resultado ahí mismo en Pedro, primera de Pedro, vamos a leer del 6 al 7, dice, en el cual vosotros os alegráis. O sea, el apóstol Pedro habla de esta esperanza viva, que hemos sido renacidos por la resurrección de Jesús y tenemos una herencia, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y luego me encanta el 6 porque dice Pedro, entonces dice, en el cual ustedes se alegran, ¿no? Aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Manifestado, ¿verdad? Aquí se borró. ¿Cómo termina ahí, hermanos? Exactamente. Entonces, hermanos, si Cristo es el propósito, Cristo es la meta del servicio, tenemos asegurado una vida junto con Él. No nos asegura aquí una vida cómoda en la tierra, ¿verdad? Porque dice Pedro, si es necesario, tendrán que sufrir aflicciones. Pero Él, ¿por qué esta situación de las aflicciones? Porque Él quiere conformar a Cristo en nosotros. ¿Por qué enfermedades? Él quiere conformar a Cristo. ¿Por qué aflicciones tan fuertes? ¿Por qué pérdidas? Él quiere conformar a Cristo. Dice, alégrense, ustedes tienen una esperanza viva en mí. El motivo de mi alegría en cualquier situación, el motivo del por qué estar alegre en cualquier situación, aún en una aflicción muy fuerte, es porque me espera una vida mucho mejor con Cristo, en la eternidad con Él. Estaremos alabándole por todos acá, aquel lugar, lo hemos dicho, aquel lugar, ¿verdad? Donde no hay aflicción, donde no hay dolor, no hay lágrimas, ni una gota de lágrimas se encuentra en ese lugar. No hay dolor, estaremos en un gozo eterno. Entonces, alégrate ahora. ¿Estás pasando una prueba difícil? ¿Estás en una enfermedad complicada? Alégrate. Si estás en Cristo, si eres de Cristo, alégrate y entonces atiende a lo que Cristo dice. Camina, sigue caminando. Espera
ese momento en el que estarás con Él, y que ese sea tu vía de gozo para poder vivir para Él. ¿A quién le perteneces? ¿Tú puedes decir con sinceridad ahora que eres de Cristo? ¿De quién dependes ahora? Porque podemos depender de muchas cosas. Podemos depender de nuestro trabajo. Que cuando se nos quite el trabajo, entonces entramos en un estado de tristeza, de depresión, ¿verdad? Podemos depender de la carrera misma, ¿no? Del dinero que tenemos en el banco, ¿no? Podemos depender de propiedades, de tus aprobaciones en el mundo. Puede ser que podamos depender del alcoholismo, podemos depender de drogas, incluso podemos depender de pastillas para dormir, ¿verdad? Si no me la tomo, no duermo. Problemas. Hay gente que depende de su pasado todavía, que no puede superar el pasado de los hijos mismos, de los mismos padres. Gente que depende de costumbres, tradiciones, de lo que dice alguien, de lo que dice una denominación. Rompamos con todo eso y dependamos únicamente de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y accionemos según esa dependencia, en el sentido de servir a otros, de buscar siempre ser como Cristo, es decir, ser el último, vivir en ese sentido, ¿no? A quien tú perteneces determina a quien tú adoras. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo, adoramos a Cristo, dependemos de Cristo y descansamos en nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos apropiado de esas grandes promesas que Él tiene para con nosotros en la eternidad, ¿no? El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos juntamente con Cristo crucificados. Ya no vivimos nosotros. Ya el viejo hombre ha muerto, si tú has creído verdaderamente. Cristo vive en nosotros. Ahora Él es quien nos dirige. Ahora, si Él nos dirige, entonces atendemos a sus principios, a su palabra. Lo que vivimos ahora en este mundo, en la carne, lo vivimos en la fe, ¿verdad? Del Hijo de Dios, el cual me amó, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, Cristo se entregó, murió, resucitó, para que por la fe tuvieras identidad con Él, estuvieras unido a Él, anclado a Él, ¿no? Y el propósito en Él, y que tuviésemos propósito en Él, para que ahora ya no vivas para ti, ya no vivas para tu exaltación, ya no vivas para sentirte mejor que otros, ¿no? Porque el orgullo es lo que hace. Al vivir en nosotros es orgullo, es sentirme superior a otros. Entonces yo ya no vivo para mí mismo, sino ahora vivo para aquel que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Aquel que merece toda la gloria, la honra y el honor, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias por poner tu palabra en tiempo y forma, Señor. Sé que soy muy malo para hablar, pero tú pones tu palabra en tiempo y forma, y tu espíritu es el que habla e invita, Señor, a que nos acerquemos a ti, a que podamos depender de ti, a que podamos sentirnos seguros de que te pertenecemos, Padre.
a que podamos atender a lo que tu palabra dice, Señor, a tus principios. Suena para el mundo una locura el ser el postrero, el servir a otros, Señor. Pero en tu verdad, Señor, esto es en lo que consiste la verdadera grandeza, Señor, el servir a otros, en ser el último. Permítenos tener este sentir, este mismo sentir como el de tu Hijo, Señor, un sentir de servir, de poder mostrar a otros a Cristo. Quítanos todo ese sentimiento de superioridad, ese sentimiento de querer ser mejor que otros, de compararnos con otros, Señor. Simplemente, Señor, guíanos, simplemente tú enséñanos, tú ayúdanos a poder estar bajo tu diseño, bajo lo que tú has establecido, Señor, y límpianos cada día más, como personas, como hijos tuyos, como iglesia también. Límpianos y tú quita, tú pon, tú reedifica, tú, Señor, porque es tu obra. Haz lo que tu voluntad esté, Señor, en nosotros. Gracias por los hermanos. Ayúdanos también, Señor, a poder morir a nuestro viejo hombre, Señor. Ya no, a entender que ya no vivimos nosotros, sino que ahora tú vives en nosotros y que ahora lo que hacemos tiene un fin común, hacerlo para tu gloria, Señor, hacerlo como para ti, como si estuviéramos haciéndolo para ti, en este sentir de servicio, en este sentir de darte toda la gloria y honra a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.